a todos. É com prazer que iniciamos o primeiro seminário do Caju desse semestre. Eu lembrando a todos que, ao contrário dos anos anteriores, o nosso semestre esse ano começou em outubro, só vai terminar em fevereiro, então estamos no começo. E hoje temos o prazer de ouvir Irene Juárez, nossa colega, e Héctor Ortiz Elizondo. O título da palestra de hoje é Perdoe-me o meu portunhol, Una ventana al mundo judicial, usos antropológicos de videogravações de audiências. Como é nosso costume, eu vou pedir ao Luiz Roberto para fazer a apresentação dos nossos palestrantes e depois, em seguida, Irene e Héctor vão iniciar a palestra deles. Eles vão falar o tempo que eles acharem conveniente e, assim que terminar, nós vamos dar 10 minutos para tomar água, lavar o rosto, etc. E depois nós reiniciamos com uma fase de perguntas. Então, Luiz Roberto, por favor. Boa tarde a todos. Buenas tardes a todos. Eu vou fazer a apresentação em português, pero todos os hispanohablantes podem falar espanhol. A gente pode utilizar as duas línguas sem problema. Para nós outros é gosto ter Irene Juárez e Héctor Ortiz em nosso seminário. E é tema muito interessante, pero passo despacito para o português. Bom, Héctor Ortiz fez a licenciatura em etnologia na Escola Nacional de Antropologia e História, é uma escola muito importante no México, e o mestrado em História e Filosofia da Ciência na Universidade Autônoma Metropolitana. Trabalhou em instituições como a direção da Procuradoria de Justiça do Instituto Nacional Indigenista, no Instituto Nacional de Saúde Mental, a Coordenação Nacional de Antropologia do INA, e uma série de outras atividades. Ele é professor de Antropologia do Direito na ENA, né? A Escola Nacional de Antropologia e História, há mais de 30 anos. Tem vínculos com a RELARO, né? Com a Rede de Antropologia Jurídica, assim como com o FLAD, que é o Fórum de Antropologia do Direito, que, aliás, foi criado por iniciativa da Irene e do Wellington, que está aqui presente também, só com a... Como é que se diz? Não é um meme, mas é só com a foto dele, ele não apareceu ainda em carne e osso aqui para nós, mas foi iniciativa dos dois que foi criado o FLAD e que faz um contraponto interessante com a RELARO. O Héctor é também membro do Colégio de Etnólogos e Antropólogos Sociais, né, do México. Bom, a Irene fez mestrado e doutorado em Antropologia Social no CIESAS, que é uma instituição bastante conhecida nossa, porque nós temos muita interação aqui na UNB com os colegas do CIESAS. A Irene, inclusive, durante o doutorado dela, fez um estágio muito bem sucedido aqui em Brasília. A Irene é pesquisadora e convidado do Instituto Nacional de Ciências Penais e professora da Escola Nacional de Antropologia e História, a ENA, né, que é essa instituição que eu mencionei antes. É coordenadora do Fórum Latino-Americano de Antropologia do Direito, na seção do México, e atualmente realiza pós-doutorado no CIESAS, no Pacífico Sul, com uma bolsa do CONACYT, e é vice-presidente do Colégio de Etnólogos e Antropólogos Sociais e integrante do Sistema Nacional de Investigadores, né, de Pesquisadores do CONACYT, no nível 1. Bom, com essas
Com essa breve introdução, eu repito aqui o nosso prazer em ter vocês dois aqui conosco hoje. Passo a palavra para vocês dois organizarem como vocês acharem melhor. Não sei como vocês articularam quem habla primeiro, quem habla depois, pero a palavra é de vocês. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues bueno, primero me disculpo por por hacer la presentación en español, no manejo el portugués, digamos la lengua de casa por el momento, aunque sí, ya nos autorizaron a hablar en español. Y pues agradecerle a nuestros dos anfitriones, a Luis Roberto Cardoso de Oliveira y a Luis Eduardo de la Cerda Abreu, por la invitación. Nos organizamos, Irene y yo, en dos partes, la exposición. A mí me tocaría la primera parte, que sería digamos, un contexto general del tema, y ya Irene pasaría en la segunda parte a entrar un poco más al detalle de la propuesta, pues, ¿no? Entonces, bueno, sobre esa idea, pues empezaría diciendo que sí, que en México hace poco tiempo, en el 2008 para ser concretos, se generó se concretó ya el cambio de sistema, de un sistema inquisitorial a un sistema adversarial o acusatorio adversarial. Aquí la forma en la que se denomina, pues es parte también de la discusión, pues, ¿no? El viejo sistema, el inquisitorial, pues tenía influencias de derecho romano, del derecho germánico, del derecho napoleónico, y pues siempre ha estado en contraste con el sistema adversarial o anglosajón, más bien el sistema anglosajón. Por eso también al inquisitorial se le ha llamado más amistosamente el sistema continental, ¿no? O en todo caso, pues el sistema civil, pues, ¿no? En todo caso, bueno, pues hay diferencias sustanciales entre uno y otro, no en términos de qué cosa es derecho, que ambos pretenden de una u otra forma resolver el problema, y lo cual también hace complicada la definición de algunos conceptos, porque pareciera como que está uno definiendo los conceptos de un sistema, cuando en realidad está definiendo los conceptos del derecho, pues. Pero en fin, una de las cosas que se criticaba o por la cual se decidió este cambio de sistema, bueno, por un lado, sí, porque en realidad todos los países de Latinoamérica estaban haciendo este cambio y resultaba también razonable poner cierta homogeneidad en las prácticas, esa desde una perspectiva, pero sí, desde la otra, bueno, sí, hay críticas al modelo anterior, ¿no? Por algunas deficiencias o por muchas deficiencias que aparentemente el sistema acusatorio adversarial puede resolver. Entre esas, pues, una quizá de las fundamentales es que la mecánica de hechos, es decir, lo que ocurrió en el sentido más etnográfico, en realidad quedaba en segundo plano, y lo que quedaba en primer plano era la norma, pues, ¿no? Y en buena medida lo que se discutía era si había o no una norma, si había o no un delito que ajustara a esta norma, es decir, en el modelo de la tipicidad, pues, ¿no? Y en realidad el fondo de lo que estaba generando el problema no se discutían. Entre ellas, pues sí, la mecánica misma de hechos, que es esta forma de describir qué fue exactamente lo que sucedió, básicamente pensado en términos penales, pero bueno,
que también tiene sus influencias en otras áreas, en otras materias, ¿no? El otro elemento que también resulta distinto, o bueno, digamos, característico de este sistema inquisitorial, pues es que sí, la información real, ¿no? Es aquella información que está dentro del expediente. Fuera del expediente, la realidad no existe, ¿no? Y entre esa parte de lo que no existe, pues está el conflicto social, pues, ¿no? Es decir, ¿qué cosa es lo que origina un litigio? Pues en principio es el conflicto, y el conflicto social no es legal. Cuando pasa a ser legal es ya un litigio, cobra otro carácter, pues, ¿no? Ya que está enmarcado dentro de las reglas del derecho. Entonces, bueno, en este nuevo modelo anglosajón, que deberíamos también aceptar, pues bueno, que el sistema de derecho mexicano ahora es anglosajón, algo que nadie dice con todas sus letras, pues, pero este sistema acusatorio adversarial supone al menos, digamos, también algunas ventajas, entre ellas, sí, una distinción más clara entre las funciones que va a cumplir el fiscal y las que va a cumplir el juez, que en el sistema inquisitorial en realidad parecían o fungían pues como equipo, y el que quedaba fuera del equipo pues era la defensa o el defensor de oficio, pues. Y también al distinguir estas funciones entre el fiscal y las del juez, queda también un mejor equilibrio entre las atribuciones que tiene el fiscal y las que tiene la defensa, en principio, digamos, sobre la idea de lo adversarial, en tanto que se equilibran las fuerzas de estos y se enfrentan como iguales, pues, ¿no? Que también, por supuesto, tiene bastantes problemas, pues, ¿no? Pero vaya, digamos, esta es la definición del modelo. Y bueno, por otro lado también la aparición de principios, que también se puede argumentar que en el viejo sistema habría algo semejante, pero aquí el principio se vuelve fundamental, y para el caso mexicano los que más destacan son estos: el de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Yo pediría, si me puedes poner la segunda, porque no la platicamos. Ya. Bueno, entonces, sobre este escenario, lo que Irene y yo decidimos trabajar era, bueno, cómo enfrenta, cómo puede adaptarse de alguna forma el trabajo antropológico a este nuevo escenario y qué ventajas podría ofrecernos, pues, ¿no? Entonces, digamos, en parte porque trabajar sobre el viejo sistema en el inquisitorial, en la medida en la que es más de papel, es un mundo de papel, hace un poco más complicado pensar en aplicar el concepto de lo etnográfico, ¿no? Hay una caja negra en el sistema inquisitorial. Hay algo que pasa por el papel, sí, pero hay un montón de elementos que no se ven reflejados en el papel. Digamos, sí, las decisiones que se toman para dejar algo asentado en papel, pues, ¿no? Y en ese sentido, esta visión sería más de, digamos, esa etnografía incluiría o tendría que incluir una noción de caja negra, pues, ¿no? Lo que decimos es que el sistema anglosajón nos permite pensar más en hacer una etnografía a través de una ventana, es decir, no estamos dentro estrictamente del escenario etnográfico, pero sí tenemos una ventana que podemos utilizar para etnografiar lo que sucede. Y esta ventana, en principio, decimos, puede ser las grabaciones
que se hacen de las actuaciones judiciales, pues, ¿no? Entonces, bueno, por eso nuestras preguntas son, ¿existe algún potencial de estas videograbaciones de las audiencias como fuente para, pues, datos etnográficos o investigación etnográfica, ¿no? Y sí, entonces podemos, ¿cómo sería esta herramienta de investigación desde la antropología del derecho? Entonces, bueno, para eso es que hacemos el sondeo o esta revisión de las tecnologías de la información y la comunicación en su aplicación al campo judicial. También aquí hay algunas actualizaciones, es decir, si hablamos estricto sentido, las tecnologías de la información y la comunicación tendrían que empezar desde la imprenta, que sería la primera tecnología que realmente modifica todos los sistemas de información, pues, ¿no? Ahí hay el otro debate de si la comunicación implicaría o necesariamente implica una doble vía, pues, cuando la información solo implica la unilateralidad de quien informa y no en realidad una comunicación propiamente dicha, pues, ¿no? Pero en todo caso, cuando se habla de tecnologías de la información y la comunicación hoy en día, se piensa en un contraste entre eso que está en papel y estas otras opciones más digitales o más técnicas o más modernas, ¿no? que permiten también generar documentos o generar registro, ¿no? de acciones. Y en ese sentido es que sí, normalmente el contraste es entre papel y todas las demás, es decir, fotografía, video, en principio, pero también todos los soportes en los que estos registros o esta información puede provenir, ¿no? Entonces, sí, la pregunta aquí es cuáles son las diferencias entre hacer una etnografía clásica, digamos, presencial, ¿no? Y tratar de hacer etnografía a través de este soporte, en particular el soporte de videograbaciones, pues, ¿no? Y ver si también en qué medida esto supera, pues, las posibilidades de etnografiar desde el papel, pues, ¿no? Ajá, ahí estaría ahora sí. Bueno, en todo caso, sí, de los principios que estábamos hablando, el principio de publicidad es el que se vuelve más pertinente. Es decir, todos son considerados fundamentales, pero para lo que estamos discutiendo hoy, pues el principio de publicidad es el fundamental. Es decir, este registro es un documento público o no lo es, o en qué sentido el nuevo modelo que presume, digamos, de ser, de su condición, de este principio, de cumplir este principio de publicidad, qué tanto lo cumple o cuáles son las limitaciones para cumplir con este objetivo, pues, ¿no? Entonces, bueno, en principio, aquí tenemos, bueno, una propuesta de clasificación de estos usos de las tecnologías modernas, ¿no? Y que nos dan Duaso y Reiling. Y en principio sí, estarían estas tres opciones, es decir, la primera opción es la de trastienda, así traducida, que significa que hay una serie de usos de la tecnología que en realidad no están frente al público, están por detrás del público. Entre ellas, pues sí, el mismo uso de las computadoras o fundamentalmente el uso de las computadoras que se va incorporando a eso que antes era pues la máquina de escribir y los legajos con hilo, pues, a un sistema ahora más digitalizado, ¿no? Que pues evidentemente tiene ventajas, también tiene la desventaja del corte y pega, que hace que pues sí, la última vez que estuve
en un juzgado, aparezco como perito medicina, no ni siquiera en medicina, sino perito medicina, y así fue mencionado varias veces, porque pues así alguien había hecho el corte y pega y quedó la palabra medicina ahí, y bueno, pues después se vuelve todo un problema. Pero es, digamos, este cambio a las nuevas tecnologías, permite al menos, pues sí, reducir los espacios de almacenaje, ¿no? En todo caso, a esto es a lo que se refiere la trastienda, es decir, estos usos de la tecnología que implican el manejo administrativo del derecho. Pues, ¿no? La otra es por implantación, y en esta idea de la implantación sí está ya el que se usen dentro de las audiencias, es decir, ya frente al público, en donde aparecen las cámaras y en donde aparece la posibilidad de registro, ¿no? Y bueno, las preguntas sobre si este registro es un hecho público, porque al menos no sé cómo será en Brasil, pero en el caso mexicano, sí hay la publicidad, se entiende como que alguien puede asistir a la audiencia, sentarse ahí sin ser parte, sin justificación, digamos, pero tiene la limitación de que no puede grabar autónomamente, es decir, solo el juzgado puede grabar. Y por otro lado, sí, el acceso a esa grabación está limitado también a los familiares, a las personas directamente involucradas en el caso. Entonces, bueno, la publicidad ahí tiene sus limitaciones o su definición, una definición no tan pública, pues, ¿no? Y entre esas, bueno, está la pregunta que nosotros nos hacemos, es decir, ¿se puede acceder a los registros? ¿Se puede analizar los registros? ¿Se puede, la información que está ahí es ya pública o no lo es, pues, ¿no? Y en ese caso, bueno, pues sí, hay algunas reglamentaciones legales sobre cómo se usan, pero también hay muchísimos huecos que no están, que no quedan claros, pues, ¿no? Y hay algunas también aspectos de arbitrariedad en donde la publicidad depende al final de una decisión que tome el juez. Es decir, se supone que es un principio general del derecho que haya publicidad, que sea público, lo que hace el derecho, cosa que no podía ocurrir en el sistema anterior. Y pero el juez puede decidir que no lo es, ¿no? Lo cual, pues, es en principio una contradicción. Pero en todo caso, tenemos el registro de todas las actuaciones. ¿Qué se hace con ese registro? ¿Cuánto tiempo se almacena? Por ejemplo, es una pregunta que no hay forma de resolver. ¿Por qué? Pues bueno, en parte porque apenas empieza, pero esta idea que les decía, bueno, pues que se pueden almacenar en menos espacio más información, sí, pero de todas formas puede haber un límite. Es decir, entonces, ¿cuánto tiempo deben de mantenerse estos registros visuales? Digamos, y pues sí, ¿para qué usos? Pues, ¿no? Porque también una vez que causa estado, pues pareciera que carece de todo uso legal y ya solo tendría un uso o podría tener un uso para la antropología o cualquier otra ciencia social que se interese en hacer, pues sí, análisis comparativo o algún otro uso, pues, ¿no? Bueno, en fin, la tercera opción que nos dan estos autores, es la de información, es decir, también el derecho ha accedido, pues ya, o el sistema de derecho ha accedido ya a una plataforma de publicidad también, pero de otro tipo, es decir, hay un canal judicial y las actuaciones se pueden ver por televisión en algunos casos y además, pues sí, también ya manejan redes sociales, se pueden también ver algunos casos en la red. Como ejemplo, me parece interesante el caso de Jeffrey Dahmer, que como la mayoría de ustedes sabrán, pues apareció hace poco un programa en Netflix que se hizo alrededor de este asesino serial muy famoso en Estados Unidos, y que pues sí implicó en un conflicto
en donde una de las partes que aparece en la serie está tomado literalmente de una grabación judicial. Es decir, estas grabaciones que se hacen en Estados Unidos aparecen fácilmente también en medios sociales, pues, ¿no? Y se tomó esto y se puso una actriz a repetir verbatim lo que se dijo en los hechos, en la realidad. Y frente a esta situación, la familia de las víctimas, o bueno, no me acuerdo si de cuáles víctimas, pero de alguna de las víctimas se quejó por el uso que hiciera Netflix de esta información. En fin, ahí en todo caso la idea de qué es lo público se vuelve bastante complejo, ¿no? Bueno, en todo caso, lo que nosotros hemos encontrado, ahí sí ya en el Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿no? Es que hay una serie de aplicaciones posibles que reconoce el mismo código, o si se quiere, el mismo sistema de derecho, pues, ¿no? Que son estas 4, es decir, como medios de ejecución de actuaciones, como medios de prueba, como medios de identificación y la que hemos estado mencionando como registro de audiencias. Como medios de ejecución de actuaciones, pues sí, o bueno, sí, está, digamos, aquí como medios de prueba, ¿no? Es que sí, se puede utilizar, aquí se llama fijar cuando se utiliza la cámara para, para tomar una fotografía, en parte, pues sí, de una escena del crimen o de algún indicio, se fija por medio de este sistema. Ahora se utiliza también el video, antes se utilizaba solo la cámara, ahora también se utiliza el video. Y en todo caso puede también servir para algunas pruebas que no son transportables, ¿no? Es decir, un barco prueba, pues, pues no se puede llevar al juzgado, no se le puede presentar al juez, entonces se puede fotografiar o videograbar de tal manera que es la prueba, el medio de prueba, entonces ahora es este documento o esta grabación o esta fijación se vuelve la prueba y ya no la original, pues, ¿no? También ahí hay una serie de normas de cómo se hace esta cadena de custodia, en fin, esa sería una opción. La otra opción, pues sí, es la de medio de identificación, es decir, se ha utilizado, sobre todo aquí sí, la fotografía para identificar personas, también complicado, porque, pues bueno, tiene que haber también un procedimiento, no se le puede decir, a ver, esta persona que ves aquí es la que te generó el daño, te violó, te mató, lo que fuera, te robó, porque evidentemente se está condicionando a la víctima a una respuesta. Entonces hay también una serie de reglas de cómo se presenta o cómo se utiliza una fotografía para la identificación de una persona en el caso de que no hubiera otra opción, que también ese es uno de los huecos, pues, ¿no? De cuándo es que una opción es mejor que otra, más recomendable, o de cuándo sí en efecto se entiende que no hay más que una opción y se toma esa, pues, ¿no? Bueno, la siguiente, por favor. Y luego sí está la opción de como medio de ejecución de actuaciones, que sí es la forma en la que puede servir ahí sobre todo la videoconferencia, ¿no? Para realizar actuaciones procesales, ¿no? En tiempo real, ¿no? Se pueden no solo tomar declaraciones, sino pues sí realizar alguna diligencia, en fin. Esto también está reconocido por el Código Penal, Código Nacional Penal, ¿no? Y bueno, la última que es la que nosotros estamos retomando, que es el problema del registro de audiencias, significa que todas las audiencias
tienen que ser videograbadas a partir del cambio de sistema. Pues no, antes, por supuesto, pues no hay una, digamos, no hay una publicidad o por lo tanto no era pensable este asunto de registrarlo, pues no, ahora se tienen que registrar todas y como ya decía yo, bueno, lo público de este registro es un poco lo que hemos estado indagando, ¿no? Pero vaya, el chiste es que sí hay una obligación del órgano jurisdiccional de registrar las audiencias, ¿no? Debe ser conservado este registro, ¿no? Las partes pueden acceder a las copias del registro, ¿no? Y las limitaciones, pues bueno, dependerán de muchas cosas. Como decía yo hace un momento, pues una de las cosas es que el juez decida que está limitado el acceso, pues, ¿no? En todo caso, bueno, sí, la condición de, de, de documento es parte también de la discusión. En todo caso, pues es un registro y en todo caso sí nos permite como antropólogos hacer uso de este registro en el caso de que podamos acceder a él. Me parece que hasta aquí mi parte y seguiría Irene Juárez. Gracias. Pues justamente en esta, me disculpo por el sonido que van a escuchar, son vendedores que pasan por la calle. Bien, respecto a al análisis o a retomar este tipo de fuentes judiciales de manera antropológica, pues en el documento que elaboramos, nosotros planteábamos justo retomamos estos planteamientos del profesor Cardoso respecto a que la antropología aspira a explorar todas las interpretaciones posibles para dentro del horizonte de la investigación, y esto implica también pues buscar o para nosotros este análisis de otras fuentes judiciales no clásicas, o bueno, al menos no en la tradición mexicana. Y en este sentido, pues es importante señalar que efectivamente acá en México, la antropología jurídica desarrollada en nuestro país desde los años 60 por Laura Nader y 70 por Jane Collier, a partir de estas investigaciones ha seguido una línea de trabajo de analizar los expedientes judiciales justamente como una fuente antropológica. Y en este sentido, lo que nosotros planteamos es que tenemos que, o nos dimos a la tarea es de dialogar con estas investigaciones, con los planteamientos básicos al menos, para ver si era posible retomar lo que se ha dicho y lo que se ha trabajado de los expedientes judiciales desde esta revisión o desde esta lectura antropológica, para ver si era posible plantear que el análisis antropológico o el análisis de las audiencias judiciales podría ser planteada como una etnografía de segundo orden o de segunda mano, como decimos en México, de segundo nivel. O tendría que ser revisadas y consideradas única y exclusivamente o darles el tratamiento de que se le pudiera dar como expediente judicial, como documento judicial con toda esta trayectoria pues antropológica acá en nuestro país. Y bueno, ahí retomamos planteamientos de Mark Luckman sobre el análisis situacional que implica que plantear la situación, revisar las etnografías, perdón, las audiencias judiciales como a partir de esta visión del análisis situacional para entenderlas como una forma de articular distintos escenarios, temporalidades, actores, acciones en torno a un mismo suceso y a un mismo acto, a un mismo hecho o contexto, y entendiendo este planteamiento de que son verlas como situaciones sociales, es decir, como acontecimientos que están concatenados o enlazados, que interrelacionan a diversos grupos de personas en torno a actos socialmente relevantes, como puede ser efectivamente un conflicto social que es llevado a los foros judiciales, el delito, por decirlo, digamos, de manera corta, y aquellos ocurridos en otros lugares y momentos. Y
al mismo tiempo poderlas entrelazar, contrastar, generar un contrapunto con otras fuentes judiciales. La pregunta entonces, como ya decía Héctor, es si se puede elaborar etnografías de audiencias con base en videograbaciones judiciales, porque obviamente implica cierta, o hay que considerar ciertos elementos. El primero de ellos es que no, implica no estar ahí o no de la manera clásica, ¿no? Como es poder hacer una etnografía de audiencias. Es decir, en la línea de trabajo de México, que es la antropología jurídica, pues digamos que tiene ya una trayectoria muy amplia, los modos de entrarle a la investigación es revisar los expedientes judiciales y hacer etnografía de las audiencias, pero implica estar ahí, ¿no? Mientras está desarrollando las audiencias, pero incluso, es decir, en los juzgados indígenas, ¿no? Estar escuchando cómo dialogan las partes, llevar este registro y en este caso con las videograbaciones, esto en un primer nivel implica romper esta condición. Por otra parte, habrá que considerar también que la videograbación tiene un enfoque fijo de las partes, es decir, la cámara todo el tiempo está colocada de una manera en donde solamente se enfoca a las partes, es decir, al juez, al fiscal, al defensor, con el acusado, la víctima, y se pierden otros actores que están ahí en el momento de la audiencia, como es el público, donde generalmente en el público están otras partes de las víctimas o sus familiares, medios de comunicación, qué sé yo, a veces los peritos esperando el turno, ¿no? Los testigos que están en algunas otras áreas en ciertos pasillos o cubículos esperando entrar a la audiencia. Pero por otra parte, también a partir de la experiencia de poder estar haciendo etnografía de audiencias, también es necesario asumir, señalar, considerar que los juzgados en realidad no son espacios de interacción libre, sino que tanto las autoridades como el proceso mismo condicionan las interacciones al momento de la audiencia. Es decir, el público no tiene una interacción libre con las partes, todo está muy regulado, se pide extremo silencio, em, y pueden estar pasando cosas, pero fuera de la audiencia. Pocas veces pasan cosas en la audiencia, al menos en lo que hemos podido ver, porque justamente hay policías, ¿no? Que están dentro de la audiencia, ubicados en lugares estratégicos de la sala para controlar lo que ahí pasa y el juez y las autoridades en todo momento, si hay alguna manifestación o ruido, indican a la persona que va a tener que salir de la sala, ¿no? Eso también, es decir, habrá que considerarlo. Y también, por ejemplo, una autora de apellido Palomino nos llama la atención de que también es necesario asumir que las videograbaciones pueden ser alteradas y también se pueden generar fallas tecnológicas. Acá en México, pues el modelo cambió en 2008, ya ha ido mejorando, pero durante todos estos años muchas audiencias se perdieron, pues por fallas tecnológicas, porque no estaban colocadas, o sea, no se había hecho una adquisición de un aparato y de una tecnología suficiente, y aún así, aunque ya lo existe en la mayoría o en una buena parte de las salas de juzgado del país, muchas veces las condiciones son precarias porque se va la luz, ¿no? No hay energía eléctrica, falla, ¿no? En todo esto, considerando estos elementos, pues nosotros pensamos que además de todos estos elementos habría que considerar pues justo que tanto que las videograbaciones judiciales permiten, a pesar de todos estos obstáculos que señalaba, sí permiten una interacción o una aproximación distinta a los expedientes judiciales y distinta también a la de la etnografía de audiencias presencial, porque permiten ubicar ciertos filtrajes judiciales. Esta idea de los filtrajes, del filtraje, es algo que retomamos del profesor Cardoso, justamente en esta
cuestión que él señala de que el proceso judicial impide el paso de aspectos significativos del conflicto a la narrativa litigiosa, porque hace un recorte y una traducción de las informaciones de las partes, de las personas que llevan su conflicto, y que se puede considerar como, bueno, que ustedes lo denominan en Brasil como reducir a termo. Acá en México la traducción que hicimos es de encuadrar el caso, y que implica justamente esto, las operaciones que hacen el sistema y los operadores para excluir, negar o distorsionar la información del conflicto inicial para que entre dentro de la lógica del derecho. Ahora, más allá de, bueno, en esta misma idea del filtraje judicial, lo que estamos, digamos, encontramos la pertinencia de retomar lo que también el profesor Cardoso señala como exclusión discursiva, es decir, planteamos los filtrajes judiciales, retomando al profesor Cardoso, justamente como estas formas específicas de plantear la exclusión discursiva. Es decir, que generan estas condiciones o operaciones, procedimientos o lógicas que implican que, que se vaya eso diluyendo, filtrando, excluyendo la información de las más social o más relevante, bueno, más relevante en términos sociales de los casos. El primero de lo que nosotros proponemos, que obviamente es es importante señalar, es un primer borrador, un primer rascuño, ¿no? Es el filtraje por recorte y encuadre, que es donde ubicamos más específicamente lo que propone el profesor, aunque retomamos la idea de la exclusión discursiva para todos los demás, que implica un ejemplo es, como ya decía, esta operación de encuadrar el caso, es decir, de traducirlo, como plantea el profesor, para el lenguaje del derecho, para ver si es posible que pase por todos los canales judiciales para llegar a un procedimiento y una resolución judicial. Un ejemplo que nosotros ubicamos es, por ejemplo, acá en México, esta distinción entre un caso, ¿no? Si un matrimonio, un hombre y una mujer o personas diversas que se encuentra digamos, en una relación, deciden terminarla y uno de los padres, bueno, el padre o la madre o alguno bueno, sí, de los tutores decide llevarse a uno de los hijos o hijas sin la autorización del otro y esconderlo, algo que en México se llama como, o está tipificado, clasificado como sustracción de menores y que lleva por condición que sea uno de los padres o tutores autorizados el que haga esto de llevarse al niño o a la niña sin la autorización de la otra parte y mantenerlo oculto. Esta operación de definir si un caso encuadra en esta condición podría ser contrastado con, es decir, la operación podría ser el análisis para ver si encaja en esta condición de sustracción de menores o secuestro de menores. La diferencia entre un caso, entre una clasificación y la otra, es que en el secuestro de menores se implica que no hay una relación de parentesco con la persona o al menos de una posible, digamos, condición que permita entender que tiene, digamos, este derecho de tener en posesión al niño o a la niña. Digamos, cuando una mujer o un hombre se presentan ante una autoridad judicial, perdón, una autoridad ministerial, a la fiscalía, para levantar el caso, para presentar el caso, lo que hacen las autoridades es revisar si en qué modelo encaja, ¿no? Y dejan fuera mucha cantidad de información relevante, pero porque lo que más les importa es ver si el caso, primero, si hay un caso, ¿no? Y en qué clasificación encajaría. Por poner un ejemplo. Otra forma de filtraje que encontramos a partir de los planteamientos de Musosuapa y Villalta es
esto de la fórmula burocrática, el filtraje que se puede hacer a partir de fórmulas burocráticas que según estas autoras implican figuras retóricas que ocultan efectos legales en expresiones aparentemente solo descriptivas. Y que claro, ellas retoman a Geertz para plantear que nuestro quehacer es justo desentrañar esas estructuras de significación, que es algo que también plantea el profesor Cardoso, y bueno, Mususoapa y Villalta señalan la necesidad de interrogar estas fórmulas ya dadas, estas frases ya muy hechas, que nadie en el mundo judicial parece estar interesado en cuestionar. Un ejemplo puede ser esto de expresiones como se actuó conforme a derecho, con aspas, ¿no? Se actuó en tiempo y forma, ¿no? Que es algo que, por ejemplo, en las audiencias judiciales, en el proceso mismo, todo el tiempo están reproduciendo los operadores del sistema, pero que uno tiene que preguntarse eso qué significa, ¿no? Y cómo, porque puede tener múltiples significaciones, pero pareciera ser que es algo en lo que están de acuerdo y que no se detienen a cuestionar, pero que muchas veces también en las audiencias las partes, o sea, los justiciables, ya sea la víctima o el acusado, o las dos partes ahí involucradas, suelen, uno los puede detectar estas fórmulas cuando las personas piden que se les explique, ¿no? Bueno, con permiso, su señor juez, pero yo no entiendo qué significa tal frase, ¿me la puede explicar? ¿No? O incluso los mismos defensores o fiscales, sobre todo los defensores, sobre todo cuando son defensores privados, suelen hacer este tipo de intervenciones para preguntar y que se les clarifique qué significa, o sea, a qué se está refiriendo específicamente, ¿no? Si va a aceptar, si se aceptó tal término o tal solicitud o no, ¿no? Porque hacen una serie de expresiones las autoridades judiciales que son muy confusas. Bueno, otra forma de filtraje le pusimos tentativamente por pulido, que es esta idea de pulir de las expresiones narrativas, más bien de imponer a los justiciables y testigos cierta forma de expresarse y de interactuar en el espacio judicial y que implica esta presión que hay sobre ellos para que puedan responder con preguntas válidas o formas válidas de responder. Y aquí es donde nosotros detectamos el mayor filtraje de emotividad o de subjetividad. Y un ejemplo es cuando lo podemos ver cuando hay una serie de interrupciones en los interrogatorios para que las partes no se desborden, ¿no? Para que respondan solamente sí o no a las preguntas de la fiscalía o de la defensoría, por poner un ejemplo. Y también hay un punto donde es recurrente, o bueno, uno puede verlo en el trabajo de campo cuando entre las partes, o sea, un fiscal o un defensor y su equipo puedan comentar que esta persona que está testificando, que está dando su declaración, fue preparado. Esta persona ya viene preparada, que podríamos traducir como filtrada, ¿no? Es decir, ya fue instruido, aconsejado, preparado por la parte, por la defensoría o la fiscalía para actuar y para expresarse de cierta manera ya muy en la lógica del derecho. Es decir, es cuando uno aprecia que una persona usa de manera muy específica la estructura del lenguaje judicial para hablar de tiempo, modo y lugar, ¿no? Y para usar términos jurídicos que no son comunes en el habla común, digamos, de cualquier ciudadano promedio, ¿no? Y finalmente, bueno, también consideramos otra forma de este mismo filtraje es el por monoculturalismo estatal, que implica, pues esto se da sobre todo en situaciones de diversidad cultural o pluralismo jurídico, que esto es algo que ha sido ampliamente debatido, analizado sobre todo por la RELAJU, por la Red
Latinoamericana de Antropología Jurídica, al menos acá en México, y que implica, por ejemplo, a partir de lo señalado por Victoria Chenau, detectar puntos de confrontación entre la mentalidad occidental y la indígena. Y ejemplos básicos es cuando se requiere digamos que en un caso, una de las personas involucradas es una persona indígena, ¿no? Y obviamente acá, al menos en México, aunque tenemos una población amplia o grande de pueblos indígenas, generalmente los operadores del sistema no tienen estas herramientas y es necesario acudir a traductores o intérpretes. Y también acá en México ya hay un desarrollo amplio del peritaje antropológico que implica justamente la necesidad, ¿no? De que se aporten otros elementos para que no solamente no se contravenga, no se aplaste, no se afecten los derechos de las personas indígenas porque no coinciden o porque provienen de culturas diversas y no asimilados a la población mestiza que generalmente ocupa los puestos de operadores del sistema, por señalar mínimos ejemplos. Y también ubicamos otros filtrajes como por sexismo y por adultocentrismo, esos no los avanzamos en el documento, pero que, por ejemplo, un filtraje por sexismo puede ser el que se da muy recurrentemente, por desgracia, acá en México, por los operadores del sistema, sobre todo las fiscalías y los policías, cuando presentan un caso de muerte violenta de una mujer como un homicidio y no como un feminicidio, que ya existe esa clasificación en nuestro Código Penal, porque por esta cuestión sexista, ¿no? Patriarcal, de insistir, ¿no? De que no pueden, aparentemente no tienen la capacidad de razonar o de ver el caso con todo lo que implica las razones de género para poderlo conducir como un feminicidio. Y el filtraje por adultocentrismo, que esto es muy común, sobre todo en la justicia penal para adolescentes, y esto es justamente el filtrado que hacen, la exclusión que hacen a partir de esta cuestión de el ser adulto, que son los operadores del sistema, el desequilibrio de poder con las personas adolescentes que son procesadas judicialmente y que implica que la imposibilidad de que las y los jóvenes puedan expresarse en sus propios términos, ¿no? Por ejemplo, casos donde un adolescente en una manifestación, cuando se le pregunta su opinión, tiene expresiones como chale, que es una expresión muy informal acá en México, pero que no implica, digamos que a veces los adultos, los operadores del sistema lo pueden ver como una falta de respeto cuando no necesariamente es, ¿no? Puede ser una expresión que implique un desconcierto, un desasosiego, una frustración, ¿no? O incluso cuando en los casos donde hay un adolescente acusado de abuso sexual o de violencia sexual a una persona, niña, niño o adolescente, los niños y adolescentes, sobre todo cuando son de edad muy pequeña o cuando vienen de contextos indígenas, suelen referirse al abuso sexual que han sufrido como travesuras, que es una expresión también acá usada en México para decir que algo es de juego, pero que no implica, es decir, que ellos lo dicen como cuando son víctimas suelen decir, es que esta persona me hizo travesuras, pero eso no implica que no tenga esta connotación de afectación, ¿no? Entonces a veces los operadores del sistema dicen, dicen que no se exprese de esa manera o que clarifique o incluso lo pueden usar como parte de la argumentación por parte de la defensa para decir, es que la víctima dijo que le hizo travesuras y travesuras no significa abuso sexual, pero no desde el punto de vista adulto y porque los niños lo conciben de otra manera. Y bueno, estas son apenas las ideas iniciales para hablar de los filtrajes.
y de cómo las videograbaciones judiciales, la riqueza que la distingue que nosotros encontramos como una diferencia y un aporte que pueden hacer las videograbaciones judiciales a diferencia de la revisión de expedientes judiciales escritos, ¿no? Por decirlo obvio. Y la diferencia con hacer etnografía presencial es que la etnografía de audiencias judiciales lo que permite justamente por su naturaleza de que uno puede escucharla varias veces, analizarla a profundidad, ¿no? Por esto mismo de que es un video que puedes pausar, adelantar, como permiten otras posibilidades. Y una de ellas es justamente poner una mayor atención o tener mayores elementos de cómo estas operaciones se van dando en cada momento, en cada caso. Y bueno, hasta ahí sería nuestra participación y agradecemos mucho el espacio. Muito obrigado, Irene e Hector. Então, agora a gente vai dar 10 minutos de descanso, pode ser? Voltamos aqui a 10 minutos. Então, vou parar a gravação daqui a pouco. E aí a gente já volta com as perguntas. Quem quiser já se inscrever para fazer as perguntas, estão abertas as inscrições. Gracias. Então, retomando as nossas atividades, agora vamos fazer as nossas rodadas de perguntas. A gente geralmente faz três intervenções, aí você passa a palavra para vocês respondem, aí mais 3, a gente vai indo assim. Então, na primeira rodada, Natasha, onde você está? Você pode ligar a sua câmera, por favor? Então vai. Então, a palavra é sua. O microfone está fechado, Natasha. Pronto. Oi, Irene, tudo bem? Oi, Hector. Bom, eu queria perguntar, assim, saber um pouco mais sobre a parte da utilização das filmagens, da audiência na construção da etnografia, na análise antropológica, como é que vocês lidam com esses dados, com as informações contidas, com a própria linguagem jurídica. Queria saber um pouco mais do que vocês têm desenvolvido nesse sentido. Obrigada. Então, nosso próximo... ficamos, então, Luiz Roberto. Bom, eu gostei. Hector, compreendes bem o português ou devo falar em espanhol? Tu micrófono está cerrado. Entiendo con alguna dificultad, pero si puede ser en español, mejor. Está bien. Entonces me gustó mucho las presentaciones de los dos. Es un tema muy, muy interesante y complejo sobre ciertos aspectos. Me gustaría de preguntar a los dos si ustedes hicieron reflexiones sobre la diferencia entre la filtraje explícita e implícita. Lo que yo quiero decir es que en los tribunales brasileños hay muchas cosas que son ditas, pero no son consideradas en el proceso. No hay impedimento que la gente hable en ciertos casos, pero no se considera lo que es dicho. Yo pregunto si eso se pasa también en México. Una otra cosa es que
la diferencia entre los dos sistemas de la common law y la tradición civilista inquisitorial, uno de los aspectos es la oralidad, que yo creo que está más presente agora en el proceso mexicano. Pero la cuestión de la oralidad se relaciona con lo que yo hablaba del filtraje explícito e implícito. Porque cuando la gente puede hablar bien en Brasil, en los tribunales brasileños, hay mucha cosa que es excluida implícitamente. En la common law, en los Estados Unidos, los testigos tienen que ser, como uno dice, practicados, treinados por la acusación y por la defensa también. Entonces, hay siempre el entrenamiento de lo que la gente va a decir es muy importante, y esto se relaciona con la importancia del explícito. Y hay muchas diferencias entre lo que puede ser explícito y lo que no puede. Pero si es explicitado, tiene que ter alguna consideración, salvo si el juez dije que la gente debe olvidar lo que fue dicho. Pero entonces el entrenamiento de los testigos es muy importante y debe ser hecho. Una otra cosa es que me pareció también muy interesante utilizar las videograbaciones y la etnografía presencial en combinación, las dos cosas. Yo no sé si ustedes tienen experiencia con esto. Entonces, por ahora yo me quedo con estas dos cuestiones. Después puedo volver a hacer nuevas cuestiones. Gracias por las exposiciones, muy interesantes. Então, Daniel, sua intervenção. Hola, Irene y Héctor, muchísimas gracias por la presentación, muy instigante. Me ha hecho pensar sobre la importancia de trabajarnos con varios abordajes metodológicas. Cuando hicimos acá en Brasil una pesquisa, una investigación acerca de la implantación de la Ley de Protección a las Mujeres, la Ley María da Penha, en Brasilia en 2011-2012, empezamos por trabajar con un abordaje más estadístico, de ver en los juzgados en que se implantaba eso, cuáles eran los casos, las tipificaciones, en qué han resultado, cuántos casos que llegaban a término con una sentencia, cómo no. Entonces empezamos con un abordaje más general, de una mirada general del escenario, para después dirigir algunos juzgados para hacer la etnografía presencial y acompañar las audiencias y todo. Entonces hemos tenido primero un trabajo de archivo, y creo que la idea de usar las videograbaciones es como un archivo que es muy más rico que los autos judiciales, porque implica la imagen, el sonido, y todo, pero me quedé sin comprender bien, y eso es, creo, algo que me gustaría escucharlos, la naturaleza de estas videograbaciones, porque acá en Brasil, durante la pandemia, muchas audiencias judiciales pasaron a ser hechas por videoconferencia. No sé si es de eso que están a hablar, que es posible acompañar por un link
Y eso ha mudado mucho, creo yo. No tenemos todavía pesquisas acerca de eso, investigación acerca de eso, creo que sería algo hecho. Ha mudado mucho la percepción de la jerarquía, porque cuando se adentra en una sala de audiencia, de acá en Brasil es muy clara la jerarquía, el Ministerio Público está al lado del juez, en arriba de los demás, y la defensa y todo eso es la tradición inquisitorial. No hay acusación, cosa alguna, es que el juez y el Ministerio Público están lado a lado, ¿no? Como el inquisidor, y las partes, la defensa se queda abajo. Esa espacialidad se ha perdido con las audiencias por videoconferencia, que muchas de las cuales fueron grabadas, pero no sé si acá, no sé si se quedó registro de eso, si la grabación o no ha sido incorporada en los autos del proceso, no sabemos. Y no sé, cuando ustedes hablan de videograbación, si es algo que es nuevo, que ha surgido por la pandemia, o si es una práctica de la audiencia presencial con las personas allá, y una grabación que después, ¿qué se hace con esa grabación? Y más importante de todo, ¿cómo acceder a estas grabaciones para hacer la investigación? Entonces me gustaría oírlos un poquito más sobre, un poco como Natasha ha preguntado, sobre los detalles de la investigación, cómo han tenido acceso a las grabaciones, cuántas grabaciones se han analizado, y cuál es la naturaleza de esas videograbaciones de las audiencias. Muchas gracias. Ok. Irene e Héctor, agora com vocês. No sé, ¿empiezo o empiezas? Sí, adelante, Héctor. Bueno, a ver, en realidad sí, la revisión ahorita que presentamos es sobre todo el marco legal, y en partes, pues sí, lo que hemos podido revisar de audiencias. El acceso depende un poco de los abogados, es decir, en calidad de perito uno tiene acceso casi automáticamente. En calidad de investigador, pues ahí sí ya depende. Hay algunas audiencias que están públicas en redes, pues, ¿no? Y que uno puede observar. Hay programas de televisión que se hacen a partir de eso, de grabaciones de audiencias, digamos, para el caso estadounidense, pues, ¿no? Y el origen ahí, vamos, particularmente por lo que decía Daniel, es una obligación del juzgado dejar registro. Entonces, desde el principio hasta el final tiene que estar registrado. Entonces, sí, no depende exclusivamente de la pandemia. Sí, la pandemia permitió la otra opción que estaba señalando, la de usar las cámaras, o las cámaras básicamente para la realización de audiencias. Esas fueron, pues sí, se fomentaron mucho a partir de la pandemia. Se empezaron a hacer entrevistas. En muchos casos, antes de la pandemia, ya estaban los aparatos, ya estaban las cámaras, ya estaban las pantallas, pero no se usaban. Entonces, sí, la pandemia sí permitió pues, el recurso, hacer uso del recurso, pues, ¿no? Entonces, bueno, no sé, a ver, Irene, ¿le sigues? Sí, muchas gracias a Se me Natasha. fue la... Sí, la bolita. Luis Roberto y Daniel por sus preguntas. Natasha, nosotros en este primer paper que elaboramos, estamos apenas como en esta primera reflexión tratando de clasificarlos en estas formas de filtraje. Pero en la práctica antropológica en México, esto está muy usado en el sentido de los peritajes en México. Es algo que lo usan mucho. Me parece, en México
Está el quehacer antropológico, como seguramente ustedes saben, lleva muchas décadas centrado en indígenas. Y los peritajes antropológicos enfocados a poder aportar estos elementos que quedan excluidos, ¿no? Filtrados en el sistema judicial es algo que ha sido muy recurrente y Héctor es una de las personas más relevantes en esta práctica. También en México, el FLAT México, las colegas están desarrollando peritajes en casos de violencia feminicida que justamente están aportando toda esta recuperación, ¿no? Investigación de todos estos elementos socioculturales a partir de del enfoque de género y la interseccionalidad que son necesarios para que se tomen decisiones judiciales que permitan un acceso efectivo a las víctimas de la violencia feminicida y el feminicidio. En el caso de, es decir, estas prácticas antropológicas de estar aportando, buscando estos datos que quedan excluidos, está vigente, presente y ampliándose. Estamos también con la idea de poder aportar también al sistema de justicia para adolescentes, justamente para una discusión de una perspectiva sociocultural, porque en México la justicia para adolescentes tiende a criminalizar ciertas expresiones de culturas juveniles o queda completamente limitada para comprender las dinámicas de adolescentes que provienen de pueblos indígenas, ¿no? En fin, o afrodescendientes, en fin. Eso es como una respuesta, digamos, preliminar, ¿no? En el caso de la pregunta del profesor Luis Roberto, me parece muy, muy importante esta pregunta porque no lo hemos reflexionado lo suficiente, ¿no? En este primer documento, pero creo que va a ser muy relevante el poderlo hacer justamente en el carácter o la condición implícita y explícita de este filtraje, porque efectivamente hay en México, depende mucho incluso del carácter del juez, ¿no? De la autoridad judicial, la cantidad de manifestaciones que permite a las personas que intervienen en la audiencia. Yo tengo ya varios años haciendo etnografía de audiencias y de videograbaciones, y lo que he podido ver es que depende mucho de esto porque, por ejemplo, en el sistema de adultos, el sistema penal aquí en Ciudad de México, muchas veces algunos jueces lo que más les importa es la celeridad, la velocidad de la audiencia. Entonces todo el tiempo están interrumpiendo a las partes, incluyendo al fiscal, a la defensoría, pero también a las personas, los testigos, para que se concreten a hacer sus manifestaciones muy rápidas, ¿no? Es decir, no es que sea tan libre, por una parte. Por otra parte, creo que en general no se permite una interacción muy amplia de las personas, además por todo esto que sabemos de que lo que impone un escenario judicial y demás, que es más fuerte en el caso de la justicia penal para adolescentes. Pero me parece que definitivamente es algo que tenemos que seguir reflexionando con mayor profundidad, poder discutir esta diferencia entre lo implícito y lo explícito y su relación con la oralidad. Y sí, señalar que esta parte de esta combinación, al menos en mi caso sí he podido hacerla. Desde la tesis de doctorado he podido hacer etnografía de audiencias presenciales y luego ver las videograbaciones de la misma audiencia, en algunos casos, no en todos, ¿no? Algunos casos los he podido ver solamente en videograbaciones y en las carpetas o expedientes judiciales. Y bueno, y respecto a la pregunta del profesor Daniel, me parece maravilloso esto que me comentas, que nos compartes de esta investigación que realizaron. Ojalá pudiéramos ampliar los diálogos, justamente por esto de la etnografía de presencial de audiencias. Y esto que te decía Héctor, ¿no? Voy a proyectar muy
rápidamente una imagen. ¿Me dicen si ya la ven? Por favor. Sí, Sim, la ela vemos. está. Ok, esto Ahora sí ya se ve. Bueno, eso es solo un ejemplo, ¿no? Esto es una videograbación que ahorita agarré al azar en YouTube, ¿no? Esto es algo que comentaba Héctor, muchas audiencias están en los canales de las redes sociales. Ahí tuvimos, Héctor y yo, una discusión importante, ¿no? De por qué en respecto, ay, perdonen, de, dejar de compartir, de que si era ético o no hacer un análisis más profundo de estas videograbaciones que están en Internet, porque una parte de las audiencias, las autoridades señalan que no se pueden hacer públicas, ¿no? Pero otros no lo señalan. O sea, ahí hay una cuestión que es donde nosotros nos detuvimos. Pero lo que sí es que en mi caso, al menos en el sistema de adolescentes en México, el sistema penal para adolescentes que es acusatorio, que es garantista, yo he podido tener la autorización de los poderes judiciales de distintos estados del país para poder tener acceso a las videograbaciones, a las audiencias, a los expedientes, para hacer las investigaciones. Que en adolescentes es muy cuidado la confidencialidad de los datos de los adolescentes por ser personas menores de edad. Pero en México, solo insistir en esto, a veces las partes, las defensorías, sobre todo cuando son privadas, sí suelen subir las audiencias a los canales sociales, como el YouTube, para hacerse promoción a sí mismas. Entonces, la discusión entre Héctor y yo era si era ético revisarlas o no, y bueno, todavía no tomamos una decisión muy clara al respecto porque el debate estuvo bueno, pero pues ahí no sé, eso, ahí dejaría la respuesta. Bom, eu tenho então algumas perguntas. Héctor, eu vou pedir desculpas a você, mas o meu espanhol é um portunhol de segunda categoria, então eu vou falar em português. Vou falar assim, quem sabe você me entende. O que me chamou a atenção no que vocês apresentaram foi menos a discussão sobre se é possível ou não uma antropologia a partir de videogravações e mais essa transição entre um sistema acusatorial e entre um sistema inquisitorial e um sistema acusatorial. Então, a primeira pergunta é: e a tradição mexicana, jurídica mexicana, como ela fica? Ela é jogada de lado? Como que essas pessoas se adaptam, essas pessoas treinadas no mundo de códigos e, como você mesmo falou, Héctor, em um direito continental, como que elas se adaptam a um direito acusatorial? Aí você tem a audiência. Quando você fala de um sistema acusatorial do tipo americano, você tem uma ideia empirista por detrás, para dizer, os fatos são importantes. Os fatos é que precisam ser mostrados para o júri. E aí tem uma pergunta. Nesses casos, todos eles têm júri ou não? Ou isso é só em relação ao juiz? Eles só estão discutindo para o juiz. E o juiz é que vai tomar a decisão, como no caso brasileiro. Depois, o tipo de coisa que eles dizem, quer dizer, quando você pensa num sistema acusatorial e você quer ouvir o que as pessoas estão dizendo, está implícito ali que o que elas vão produzir são fatos, ou narrativa sobre fatos.
E aí, o que você tem? Você tem uma limitação do que você pode perguntar, porque essa limitação é importante na medida em que vai manter o julgamento dentro dos fatos, a discussão não vai sair para outras coisas que podem prejudicar o réu, etc. Eu tive a curiosidade de... agora, quando o Trump foi acusado de ter ficado com aquelas caixas de documentos em Mar del Lago, eu fui dar uma olhada tanto na acusação quanto na defesa. Eu li lá os coisas. E eu posso dizer para você que seria irreconhecível num julgamento como peça brasileira aquele tipo de discurso. Tanto de um quanto de outro. Então, bom, é isso. Obrigado. Bueno, gracias por las preguntas. A ver, ahí hay un problema que yo no sé si la idea, digamos, del filtrado nos permite explicar todo lo que entra y sale. Porque sí, hablando de los hechos, sí pareciera como que los dos sistemas tienen como insumo fundamental, pues eso, la narración de hechos, pero a mí me parece que al final no entran muy bien, no es muy fácil que entren. ¿Por qué? Porque antes de que se presenten los hechos, hay que demostrar si hay legalidad de las actuaciones, es decir, de la acusación y de las personas, pues, ¿no? Que serían las dos opciones. ¿A qué me refiero? A que en el sistema, en el sistema anterior, el inquisitorial en México, a mí me sorprendía mucho que uno, revisando expedientes, se encontrara con que la Constitución en general no era mencionada, no aparecía. Y aparecía solo en 2 artículos que hablaban sobre los tecnicismos. Entonces, los abogados prácticamente defendían a todo mundo a partir de estos 2 problemas técnicos, es decir, si había una fundamentación de la acusación, en fin, digamos, si era legal la acusación, ¿no? Ese era un elemento fundamental de la defensa de cualquier caso. Entonces, en mi opinión, todos se defendían igual, pues, ¿no? Es decir, los hechos estaban en segundo plano. En el nuevo modelo pasa algo semejante, es decir, bueno, el viejo modelo también era importante el carácter de la persona que se presentaba como perito. La calidad de la persona es lo fundamental, pues, ¿no? Y en el nuevo modelo es la calidad de la metodología que presenta la persona. Esa es la diferencia. Sin embargo, lo primero que va a ocurrir es que se va a concentrar la discusión en la calidad de la persona. Es decir, se va a tratar de descalificar al perito o al testigo, al final de cuentas, como no idóneo. Entonces, otra vez, los hechos pasan a segundo plano. Se van a discutir si y solo si no se puede tirar abajo la calidad del perito y la pertinencia del peritaje. Entonces, ya no queda de otra y se van a discutir los hechos. Pero lo primero va a ser tecnicismo, pues, ¿no? En ambos sistemas. Y según, bueno, probablemente porque ambos sistemas lo permiten, pero me parece que también tiene que ver con esta tradición en donde los abogados están acostumbrados a hacer eso. Son los mismos abogados del viejo sistema que están ahora ejerciendo en el nuevo, pues, ¿no? Entonces, es difícil cambiar de estilo, pues, ¿no? En fin, Irene. Gracias.
Sí, bueno, y para respecto a esto otro que preguntaba si acá en México se usa el jury. No, acá solamente existe la figura del juez, este, que, no, es decir, no existe una composición o un grupo de personas que escuche y dé una resolución de si es culpable o no, sino es una autoridad judicial, es decir, el juez. Y pues sí, coincido en que acá en México justo uno de los principales temas en los que nosotros a partir de del trabajo antropológico en estas instancias insistimos es que solo se reproducen, es decir, las viejas prácticas del modelo anterior, como esta cuestión más del etos inquisitorial, ¿no? Se reproducen solamente que bajo nuevas formas, ¿no? Cuando logran incluso pulir, como ser más, más avanzadas, ¿no? Pero muchas veces ni siquiera es que exista, es decir, en los pocos casos, en la mayoría son reproducciones muy burdas, muy básicas, ¿no? Y por eso es que acá estamos insistiendo en esto de que entrar al trabajo antropológico en estas instancias para poder comprender cómo y por qué se está reproduciendo cuando hay todo un modelo. Y una de las respuestas más básicas es que se decía muy al inicio de cuando entró este nuevo modelo, es que el problema era que eran los mismos jueces, personas ya muy formadas en el modelo inquisitorial, grandes de edad, con prácticas ya muy marcadas, y que contratando a nuevas personas jóvenes que recién salieran de las universidades, esto iba a cambiar radicalmente, y vemos que no, porque justamente, como sabemos, ¿no? La institución se reproduce a partir de las prácticas, pero prácticas incluso que se reproducen desde la universidad, ¿no? Desde que se están formando los abogados. Entonces, y el conjunto de instituciones, como son la Fiscalía y la Defensoría, pues están en lo mismo. Incluso están mucho más apegadas al modelo inquisitorial, la Fiscalía, ¿no? Incluso también la Defensoría que los mismos jueces, porque los jueces han recibido una capacitación muy ardua. El Estado mexicano ha invertido mucho dinero en la capacitación a los jueces, pero no invierte el mismo dinero en las fiscalías y mucho menos dinero en las defensorías. Entonces ahí es un conjunto, solo por mencionar algunos de los problemas que están. Y perdón, voy a contestar una cosa que preguntaba Daniel, si es posible, esto de la jerarquía, porque justo ahora en la pandemia que estuve haciendo investigación de campo para el postdoc en Oaxaca, en un estado del país, justo lo que yo platicaba con los jueces, sí se hicieron estas audiencias, o sea, estas audiencias de las que nosotros estamos hablando en este paper son estas que yo mostré en este video, ¿no? Muy al estilo de Estados Unidos o algo así, ¿no? Las cámaras ubicadas a las autoridades y todo esto. Pero ahora con la pandemia, todos los estados prácticamente implementaron las videoconferencias para que las partes pudieran hacer los actos procesales, que es uno de los puntos que señalábamos. Pero esto ayudó en estados como Oaxaca, que es un estado muy grande y que tiene una distribución de comunidades indígenas muy amplias, que hay comunidades que quedan a 10, 15 horas de la capital del estado, ¿no? Esto ayudó a que participaran más personas en las audiencias. Pero lo que sí me decían los jueces, y uno puede ver justamente cuando está revisando las videograbaciones judiciales, es que esta jerarquía se rompe completamente. Entonces las personas están cocinando, están desayunando mientras están asistiendo a la audiencia, están viendo la tele, están en el celular, pasan los niños jugando, pasa el vecino, ¿no? Entonces esto es algo que los jueces me comentaban que los desconcertaba y yo diría que los irritaba bastante, porque en las audiencias por virtuales, por videoconferencia,
sí les hacían estos llamados reiterados, ¿no? De, oigan, les pedimos que tengan esta seriedad, esta formalidad, porque esta es una audiencia seria del Estado, se está debatiendo esto, y las personas, sí, 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 ¿no? Pero volvían, ¿no? En cuanto se olvidaban de que estaban en la audiencia, volvían a lo que estaban haciendo y prestando apenas un oído a la audiencia. Esto es algo que sí permite ver estas audiencias. Y lo otro es que también había como una cosa híbrida. Entonces las personas, la víctima y el acusado, cuando no era grave, estaban en videoconferencia en sus celulares, en sus casas, en sus comunidades, pero una parte de los jueces sí estaban, cuando la contingencia de salud no era muy fuerte, sí estaban en los juzgados, en las salas del juzgado, y la fiscalía también, o sea, los operadores del sistema sí estaban en el recinto judicial, en el foro judicial, y las personas se conectaban por videoconferencia. O sea, una parte sí estaba por videoconferencia. Nada más eso. Gracias. Si puedo hacer un comentario acerca de que dijo Irene. Bueno, es que nosotros acá no tenemos investigación acerca de eso que yo hablé todavía. Todavía no. Creo que es algo que no sé si será posible hacer porque las audiencias por videoconferencia se van a terminar con la reducción de la pandemia y todo. Creo que se va a regresar a las prácticas tradicionales. Pero si esto se prolonga mucho, creo que no iba a demorar para que el judiciario desarrollase un software propio donde la jerarquía se restableciera, donde el juez apareciera con una imagen muy grande, arriba de todo lo demás, y eso. Acá utilizaron de la Microsoft, el Teams, entonces no había eso. Pero si se perdurara por mucho tiempo, muy probablemente habrían de desarrollar un sistema propio en donde la jerarquía se reposicionara como en el mundo real. Pero creo que es asociado a eso que traen, está la discusión sobre cómo hacer etnografía en el mundo virtual, que es algo todavía muy novedoso para todos nosotros. Pero un desafío que se ha imponido a los estudiantes, principalmente de la maestría, del doctorado, que tuvieron que hacer pesquisa durante la pandemia y muchos han migrado para interacciones virtuales. Eso es sin duda una cuestión importante metodológica que lo que traen es ustedes es una contribución importantísima. Hector, você trabalha num curso de Direito, pelo que eu entendi. É isso? No, yo he trabajado como perito en general. Eu tinha curiosidade de saber como que o campo reagiu a essas novidades. O que eles dizem sobre isso? Os advogados, juízes, etc. Pero ahora sí no entendí. Como os juízes e advogados pensam los cambios en lo proceso. Bueno, ahí sí no sé muy bien. No tengo suficiente información como para saber pues más allá de lo que ya mencioné. Es decir, me parece que sí hay prácticas que no son las más indicadas para sostener la idea de lo adversarial, pues porque a mí me parece que el concepto de adversarial tiene que estar fundamentado en la confrontación de ideas, de argumentos, y pues sí, al final de cuentas, de hipótesis sobre los hechos, pues, ¿no? Y me parece que hasta el momento esto todavía no está muy claro, pues, ¿no? Sobre todo por esa prevalencia de la discusión
sobre la legalidad o los tecnicismos, pues, ¿no? Pero bueno, pues no sé, a final de cuentas, qué tanto se esté arraigando la idea de discutir, argumentar realmente el fondo de la litis, pues, ¿no? Y no solo su marco legal, pues sí, ahí no sabría bien qué tanto está arraigando, pues, ¿no? Ok. Eu pergunto se tem mais alguma intervenção. Se não houver, então a gente encerra os trabalhos. Quero agradecer muito a Irene e Hector pela apresentação, muito interessante, e um caso bem diferente do caso brasileiro, eu acho que vai dar muito pano para manga, né, Regina? Então tá bom. Vou encerrar nossa gravação.